Jesús, buen samaritano, se hace presente para darnos la ayuda que necesitamos. Pidámosle que nos ayude a no vivir el desánimo y la indiferencia de aquellos prójimos que nos necesitan, haciendo lo que está en nosotros. Dispongámonos a expresar nuestra fe. De pie para recibir al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. 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 Solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y en la tierra pásalos por el amado. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Moisés presenta al pueblo elegido el conjunto de la ley, los preceptos y mandatos de Dios. Todos ellos se enfocan a la vida y a la felicidad si los ponemos en práctica. Estemos atentos. Los mandamientos están muy alto alcance para que puedas cumplirlos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley.
y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos lo traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga, lo escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente, el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá. La herencia la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Pablo irrumpe en un maravilloso himno cristológico. Este himno es excepcional, riqueza lírica, pero su mayor riqueza es la doctrinal. Escuchémosla con el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de que todas las cosas, y todas las tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso en Cristo habitar a toda la plenitud, y porque Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes las palabras de vida eterna. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Muy queridos hermanos en el Señor Jesús, acabamos de escuchar en este Evangelio una pregunta que le hacen al Señor. Una persona muy preparada, eran los doctores de la ley, los doctores que conocían muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y va y le hace al Señor, dice el Evangelio, que para ponerlo a prueba, va y le hace una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Después de todo, había entendido
ese hombre de la ley, que el comienzo de nuestra verdadera vida es la patria celestial, es nuestra salvación. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor Jesús no le contestó, es decir, le contestó haciéndole otra pregunta a él, como diciéndole: tú mismo sabes la respuesta. A ver, dime qué dice la palabra de Dios que tú estudias, qué es lo que lees. Y el doctor de la ley le dijo: lo que dice ahí es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le dijo muy sencillamente: haz eso y vivirás, y ganarás la vida eterna. Amar a Dios y amar al prójimo. Todavía no se quedó conforme el doctor de la ley, y entonces le pregunta al Señor: ¿cuál es mi prójimo? Y ya le cuenta esa parábola hermosísima de aquel hombre que vino de Jerusalén, que lo configuran con Jesús, que lo agarraron unos ladrones y le pusieron una paliza y lo dejaron medio muerto ahí en el camino. Pasó un sacerdote y ni siquiera volteó a verlo. Pasó un levita, un doctor de la ley como ese que preguntó, un estudiado de la ley, y tampoco le hizo caso. Pasó uno que no era judío, de los que no creían, de los que trataban los judíos muy mal, los samaritanos, les decían los perros. Y ese se bajó del caballo y lo arregló, lo curó y lo llevó a un mesón para que lo curaran. Es muy importante, y la clave de nuestra salvación es esa: que no pasemos de largo. Como dice el Papa Francisco, no podemos hacer como que no vemos, como que no vemos a las personas que necesitan de nosotros. No podemos pasar de largo cuando está un enfermito, cuando está una persona pobre, necesitada, cuando están los niños, cuando están las personas mayores. No podemos pasar de largo. Podemos ganar el reino de Dios con el amor a Dios, sobre todo en el culto, en los sacramentos, en la oración, y con el amor al prójimo, tratándonos todos como verdaderos hijos de Dios. Siempre les he dicho de un templo que tiene afuera un letrero muy grande que dice: aquí se entra al templo, aquí se entra para amar a Dios, y de aquí se sale para amar al prójimo. No podemos dividir el amor a Dios y el amor al prójimo. Y lo mismo pues en el matrimonio. Aquí vienen a celebrar 25 años de agradecerle a Dios por el regalo del matrimonio, por su familia, por sus hijos, y pues no podemos hacernos como que no vemos. Él lo que necesita ella y ella lo que necesita él. Recuerden que el fin del matrimonio es la santidad de los dos. Les voy a pedir que vengan aquí conmigo. A ver, véngase, a ver, denme la mano. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí creemos. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, buen samaritano, se compadece de nosotros y alivia nuestras heridas del pecado con el bálsamo del perdón. Presentemos nuestros dones de pan y vino a nuestro Padre del cielo en gratitud por sus cuidados. Oren, hermanos, para que el sacrificio que en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro.
Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora juntos digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Caminar junto a mi hermano.
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concede alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo un buen domingo. Igualmente, Padre. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses.